Baron ready, listo para la batalla. Dice Efesios, vayamos al grano. Efesios capítulo 6 dice, por lo tanto, pónganse toda la pieza de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Dice, así después de la batalla, todavía seguirán de pie y firme. Defiendan su posición. Dile al que tiene a su lado, defendamos nuestra posición. Poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado. Di conmigo calzado. La paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparado. Dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener la flecha encendida del diablo. Y dice la palabra, pónganse la salvación como casco. En otra versión habla de yelmo. Dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Yo quiero cerrar esta mañana y quiero que podamos irnos con conceptos bien definidos. La armadura de la cual nos habla Pablo no es una opción, sino es una responsabilidad. Hay muchos que pelean la batalla y no permanecen ni de pie y firme porque simplemente caminan bajo su pensamiento, su forma de ser, su forma de ver la vida, y luego cuando viene la batalla, vienen los contratiempos, terminan derribados y terminan en el suelo. Tú y yo hemos sido diseñados para vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. No hemos sido diseñados solamente para estar sometidos a la derrota o sometidos al pecado, sino le estamos quitando el poder y la potencia que tiene el efecto o el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario, fue crucificado por nuestros pecados, fue enterrado por nuestros pecados, pero dice la palabra que al tercer día el Espíritu de Dios, el cual mora dentro tuya y dentro mía, el Espíritu Santo, dice que lo levantó de entre los muertos. A continuación de eso, se le apareció a más de 500 personas, entre ellos a los 12 apóstoles, al que creía, al que no creía, al que tenía más fe, al que tenía menos fe, al que lo defendió, al que lo traicionó, pero estuvo la evidencia de que Jesús estuvo levantado entre los muertos. Se reunió con todos ellos y le dio una encomendación. Y la encomendación fue, no se muevan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que sean investidos de poder. O sea, nosotros necesitamos no la llenura solamente del Espíritu Santo, necesitamos estar revestidos de la autoridad del cielo, del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder pelear la batalla conforme las 6 piezas que Pablo nos escribe y Pablo nos recomienda. Por lo tanto, yo quiero que podamos entender algo. La iglesia es algo que practicamos y deberíamos de tener presente. No nos congregamos porque queremos, nos congregamos porque hay una advertencia. Y la palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tenían o tienen por costumbre. Por eso sabemos y entendemos de que es una decisión que nosotros tomamos con la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, y la cual seguimos congregándonos, hacemos iglesia, entendemos que somos el cuerpo de Cristo, juntos alabamos, juntos celebramos, juntos clamamos, juntos nos deleitamos, porque hay algo especial en la atmósfera donde la iglesia se une. Ahora bien, yo quiero que tú entiendas algo. Es algo que decidimos por devoción, por entrega, por obediencia, por respeto, pero hay algo que tú y yo no podemos librarnos de ello, y es la guerra espiritual. Y he dicho durante esta serie, muchos de los problemas, aún de salud que enfrentamos, aún familiares, aún matrimoniales, aún laborales, aún financieros, aún vecinales, no solamente tiene que ver con la situación de gente que hay opuesta a usted, sino tiene que ver, no la tienen tomar contigo. No la tienen tomar conmigo. Tiene que ver con que hay una guerra espiritual donde el enemigo quiere utilizar todo lo que pueda y todo lo que te rodee para golpearte y ver tu capacidad de resistir de pie y firme. Cuando nosotros nos caemos es porque estamos caminando sin esa armadura de la cual Pablo nos está hablando. O sea, todos tenemos la responsabilidad de ponernos la armadura, la cual no es una opción, sino una responsabilidad. Hemos ido aprendiendo acerca de la armadura. Estamos mencionando las 6 piezas de la armadura. Llevamos 4 piezas de la armadura ya mencionadas y ya hemos hablado acerca de ellas. Y hoy vamos a cerrar con las 2 últimas. Por lo tanto, yo quiero que podamos entender algo. Cuando no lo hacemos, cuando tú y yo no nos ponemos la armadura, no solamente yo estoy en peligro, sino estoy poniendo vulnerable a todos los que me rodean. Imagínate. La palabra, una de las metáforas que vemos en la Biblia, cómo define a la iglesia, de diferentes maneras, y la última que aprendemos, somos el ejército de Dios. Dile al que tiene a tu lado, somos el ejército de Dios.
si lo viéramos en el ámbito espiritual y todos fuéramos con los escudos, con los yelmos, con toda la armadura colocada, las 6 partes colocadas, y solo un tercio a la derecha se queda sin armadura, probablemente por ese lado será porque terminen atacándonos. Y si nos vencen, si no resistimos la prueba, si no resistimos la batalla, si por el lado derecho se nos meten, terminamos ¿qué? Todos en peligro. En el momento que hay una batalla, en las películas romanas, y rompen la fortaleza y pueden atravesar aquello que debería de ser inquebrantable, ponen en peligro a todo el reinado. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, cuando yo no me pongo la armadura, no solo estoy en peligro yo, sino estoy poniendo a todos los que están alrededor en peligro. Déjame darte algunos ejemplos. Tu matrimonio necesita que tenga la armadura. Tu trabajo necesita que tú tengas la armadura. Tu iglesia necesita que tú tengas la armadura. Y Pablo escribe desde un concepto o un momento donde no estaba viendo Netflix Pablo. Pablo está escribiendo a los Éfesos en el momento donde está prisionero en Roma, en un momento donde quizá no era placentero para él. Pero hay algo que a mí me encanta. Quizá no estaba en el lugar deseado, quizá tú y yo no estamos en el momento más idóneo o más deseado, pero podemos aplicar lo que Pablo estaba haciendo, y Pablo tenía el corazón correcto. ¿Cuán bueno sería de que tú y yo también tuviéramos el corazón correcto? ¿Para qué? Para generar la influencia correcta en la preparación de otros, de otras vidas, como Pablo estaba advirtiendo. Pablo no estaba en el escenario perfecto, pero tenía el corazón correcto y estaba entusiasmado en la influencia de lo que estaba escribiendo. Pablo era algo que estaba escribiendo para Éfeso, pero a día de hoy es algo que para ti y para mí también sigue vigente. Y es el mismo celo que le llevó a escribir esto hacia los Éfesos, también es aplicable hacia nosotros. Uno de los grandes dilemas de la iglesia de hoy es que caminamos sin la armadura colocada y bien apretada en nuestras vidas. Muchos de los problemas que tiene que ver hoy, de los cuales tú y yo sufrimos, no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con nosotros. El mundo no venció a Jesús ni aún crucificándolo. ¿Cómo va a vencer a la iglesia? El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que hay dentro de ti, llamado Espíritu Santo. El problema es cuando queremos sobrevivir en nuestra fuerza, cuando queremos navegar en nuestra intelectualidad. Es cierto que hay guerra, es cierto que hay batalla, pero ya la palabra nos dijo en Zacarías, no es con tu fuerza, sino es con el poder y con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que defendernos menos y orar más. Tú y yo tenemos que hablar menos e interceder más. ¿Dónde tengo que interceder? En mi intimidad. Hay batallas que no se ganan en lo público, hay batallas que se ganan en el silencio. Por eso los martes para nosotros es el puente de lo que va a acontecer el domingo. ¿Cómo fue el martes? ¿Cómo está siendo hoy? Increíble. Pero todo es fruto de la intercesión y la oración que mantenemos en lo oculto cuando estamos juntos. Por lo tanto, yendo a las metáforas usadas para describir la iglesia, de la cual cada una de ellas nos revela su naturaleza, su identidad y su propósito. Todos estamos de acuerdo que la iglesia es la novia. Todos estamos de acuerdo que es el cuerpo de Cristo, una comunidad, una familia. Pero el punto que nos une para estar predicando y compartiendo acerca de lo que estamos enseñando, debemos de saber de que también somos llamados el ejército de Dios. Y como todo ejército necesitamos estar alistados y preparados. La pregunta es, ¿estamos alistados y preparados? ¿O estamos distraídos? No sé tú en qué punto estás. Pero yo a primero de año le dije a mi esposa, me preocupa mucho el tiempo que viene. Yo sé que Dios lo va a hacer. Dile al que tiene a tu lado, Dios lo va a hacer. Hoy esta mañana me levanté porque allí aconteció algo sobrenatural. Allí más de 800 personas en la campaña de la esperanza que ha llevado a cabo Frankie Billy Graham, el hijo del gran jefe Billy Graham. Allí en Madrid aceptaron más de 800 personas a Jesús. Esta mañana yo vi uno de los titulares del periódico y ponía una multitud aceptando a Jesús, personas que necesitan desprestigiándonos de una manera u otra. Pero yo no me quiero mantener, yo no necesito que nadie me diga, hey, no te enfades. No, yo sabía lo que venía y le dije a Miriam, a mi esposa, necesito darle luz a lo que Dios está haciendo, más allá de lo que está aconteciendo en el mundo. Por eso nace mi podcast.
Por eso yo ahora entro en una etapa donde entrevisto a gente donde no necesariamente tienen que ser pobres, tienen que ser mendigos, tienen que ser drogadictos. Porque no solo el evangelio son para los menos influyentes. El evangelio en España está llegando a los menos influyentes, a los medio influyentes, pero también está llegando a los más influyentes. El evangelio es para pobre y para rico. El evangelio es para drogadicto y para médico. El evangelio es algo que necesitamos todos los que hemos sido creado a su imagen y semejanza, porque es el ADN con el cual fuimos diseñados. Entonces tú y yo tenemos que permanecer bien atentos para poder resistir esta batalla en la cual cada vez está siendo más directa y con menos escrúpulo hacia el cuerpo, hacia el ejército, hacia la novia de Cristo. No estamos llamados a entrar en guerra, no estamos llamados, os animo a que no opinéis en las redes sociales. Estamos llamados a, no es con mi fuerza, es con tu espíritu. Estamos llamados a en el silencio orar, como dice la palabra, sin cesar. Y a su debido tiempo se irán cayendo los muros que tenemos que ir venciendo. Y esa es la guerra donde estamos sumergidos. Una guerra espiritual, una guerra invisible, una guerra real, una guerra entre el cielo, una guerra entre el infierno. Una guerra de dos reinos por un trono. Y ese trono es tu corazón. El enemigo quiere seducirte para colocarse en el lugar prioritario que solo le pertenece a Dios. Efesios capítulo 6 dice, por lo tanto, de nuevo Pablo escribe, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Mi oración es que tú permanezcas de pie. Mi oración es que tú permanezcas firme. Mi oración es que podamos resistir, como dice la palabra en Santiago, y el diablo huirá de nosotros. Dígale al que tiene a su lado, resista al diablo y él huirá de nosotros. Aprendan algo. Cuando pregúntense uno al otro, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Y cuando te diga, hey, estoy en este momento, dígale, pero dime en la palabra, ¿qué es lo que está diciendo? Tenemos que ir a la palabra, era la espada. Yo estoy en un momento donde Dios me está hablando me tengo que esforzar. Pero ¿dónde? Está bien, emociones, sentimientos, está bien circunstancias, Dios nos habla. Pero dime dónde Dios te está hablando en la palabra. Comprueba dónde Dios te está diciendo. Si Dios te está hablando acerca de te quiero prosperar, profundiza en la palabra en gente que fue próspera. Si Dios te está diciendo de que te quiere liberar, profundiza en la palabra en aquello de lo que Dios nos deja como nuestra espada para poder seguir creciendo y avanzando. Si Dios te dice, quiero darte más sabiduría, apréndete proverbio de memoria. Si quieres, Dios me está diciendo, conforme un corazón al de Dios, apréndete la vida de David de memoria. ¿Estás conmigo? O sea, la espada está para poder juntos crecer y avanzar. Hemos visto a lo largo de las diferentes etapas que hemos atravesado que no podemos avanzar si no tenemos la armadura colocada. Uno no avanza sin la armadura. Es una guerra espiritual a la cual enfrentamos un enemigo. Y un enemigo más fuerte que tu vecino. Un enemigo más fuerte que tu jefe de trabajo. Un enemigo más fuerte que la economía. Y el enemigo se llama Lucifer, Satanás. El traidor. El jefe de la mentira. El que viene a seducirnos. El que viene a engañarnos. Y Pablo nos deja en Efesios la armadura de lo que está compuesta. Y tú y yo tenemos que saber que son todo elementos importantes. No sé si todos no hicimos la mili, yo me quedé con las ganas de hacer la mili, pero aquellos que hicieron la mili sabrían de que habría unos indicativos, unas herramientas, una ordenanza de la cual tendría que tener preparado, tendría que tener equipado. No creo que los soldados de un gran ejército caminen según cada uno piense. Supongo de que habrá un capitán, habrán altos mandos donde marque el ritmo de lo que ellos necesitan. Y Pablo está marcando el ritmo de lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? La coraza de justicia, el cinturón, los calzados que te hablaré hoy, el escudo que hemos hablado, el yelmo y la espada. Entonces, en el tiempo bíblico hemos visto, nos hemos mudado en diferentes momentos, cómo era el escudo, cómo era la espada, etcétera, etcétera, para poder observar la importancia que tenía el equipamiento de cada soldado. En aquella época el imperio romano era muy fuerte. Y armadura sin poner en un soldado era sinónimo de vulnerable y preparado para morir.
En el ámbito espiritual, un discípulo sin armadura es sinónimo de preparado para morir. Te quedas vulnerable. Cinturón sobre los lomos de nuestro entendimiento para que aguante bien la coraza, el escudo, si no lo levantamos para detener y apagar las flechas encendidas. Muchas veces nuestra fe nos da para apagar los dardos y las flechas que lanza el enemigo, pero aprendimos de que en aquel contexto mojaban el escudo porque eran dardos y eran flechas que venían encendidas, y muchas veces nosotros las paramos en el primer golpe, pero termina ardiendo todo lo que hay alrededor nuestra. El primer masbol lo superamos, pero luego terminamos quemados, porque no tuvimos nuestra armadura preparada y correctamente. La espada, la cual es la palabra de Dios, la que trae victoria de Dios. ¿Cómo trae victoria de Dios? No, pastor, yo tengo la Biblia en la entradita y la tengo abierta. Hermano, la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un golpe de fortuna. La Biblia es la palabra de Dios y yo tengo que memorizarme palabra de Dios en mi memoria para cuando llegue el día de la batalla poder golpear las tinieblas, no con mis palabras, sino con la palabra de Dios. Y dentro de la armadura hay dos piezas que parecen ser menos importantes. Y una de ellas, pero no porque parezcan menos importantes o insignificantes, tienen menos potencial o no tienen el potencial que quizá podemos imaginar. Pero ahí vamos a hablar y vamos a entender que también estas dos herramientas más también salvaguardan la vida de un soldado. Y uno es el casco, el yelmo, y otro tiene que ver con la sandalia. La sandalia del Evangelio de la Paz y el yelmo de la salvación. Uno protege nuestra mente y la otra protege nuestro caminar. Son dos cosas importantísimas. Por dónde estoy caminando y por dónde yo camino también en el ámbito de mi mente. El primer punto que yo quiero compartir contigo, había un cartel de la intro, no sé si me lo puede ayudar, donde tenemos todas las herramientas, toda la recomendación de Pablo. Tenemos las 6 cosas necesarias que debemos de ponernos cada mañana. Y en el primer punto, la sandalia del Evangelio de la Paz. Efesios capítulo 6, versículo 15, dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Déjame ponerte algunos ejemplos. Los soldados romanos, dice que usaban una sandalia especial con clavo debajo. Dice que era para mantenerse firme en la batalla. ¿Por qué tenía que ser un tipo de calzado? Porque no podían permitirse que en medio de una batalla hubiera un resbalón, una caída y terminaran con su vida. Cuando yo era niño jugaba fútbol, hoy es todavía peor, hay muchos modelos de botas de fútbol, pero en la época donde yo jugaba fútbol, yo recuerdo que cuando los jugadores del equipo grande no estaban, me gustaba probarme sus zapatos porque habían zapatos que tenían los tacos de hierro y yo no entendía muy bien, yo decía, ¿para qué estos tacos de hierro? Conforme fui creciendo y avanzando y jugando en alguna categoría un poco mayor, me di cuenta de que tenía una función. Y era para un tipo de terreno, ¿para qué? Para no resbalarme. Recuerdo que cuando uno de mis amigos, de mis compañeros, jugaba de último hombre, en aquella época jugábamos con libre, eso ya hoy los que juegan a fútbol yo creo ya que ni lo conocen, había como un último hombre en la defensa y había uno que no se ponía nunca una bota adecuada. Y nos metían serios problemas porque era el último hombre y cuando él caía o resbalaba, el contrario se quedaba prácticamente para meter la jugada a bocajarro en la portería nuestra. Era importante ese tipo de zapatos. Entonces también llevándolo a cabo y viéndolo, lo que tiene que ver con el ejército romano, había una sandalia, había un equipaje, había unos zapatos, había una recomendación. Porque un asunto es andar por la playa y otro es caminar por un campo de batalla descalzo o con zapatos inapropiados. Yo he contado la historia de caminando con zapatos inapropiados. Menos mal que el Señor es fiel, le tocó el corazón a un hermano y me regaló unos zapatos y ahora yo voy con la sandalia de la paz. Pero créame de que lo he pasado mal. Créame que cuando los zapatos estaban apretados me dolía los pies, no podía caminar, pero yo no podía hablar. Ya ustedes saben el por qué. Después otro acontecimiento fue, él agaché la cabeza, pero tengo que contarlo, que un día fuimos a la feria a montar a nuestros niños a los cacharritos. Y cuando nos hartamos de dar vueltas en la feria, el hermano empezó a reírse su esposa, empezó a reírse el hermano, empezó a reírse Jairo. Y entonces nos dimos cuenta de que se había llevado 3 horas, dígale al que tiene a su lado, 3 horas, 180 minutos. 2 partidos de fútbol por la feria, por los chinos, andando con los zapatos de arriba bien puestos, pero debajo no tenía suela.
Entonces el tema es, una cosa es andar por la playa y otra cosa es meterte en una batalla con unos zapatos inapropiados. Por lo tanto, si algo demanda esta batalla espiritual es perseverancia, constancia y firmeza. Nuestro calzado apunta a eso. Nuestro calzado determina la estabilidad que necesitamos. La definición en varias palabras griegas dice que hipodesamenoia, dice que en griego dice que hace referencia a calzar, a ponerse los zapatos. Tiene que ver con una acción de preparación. Otra definición, etoimacía, dice que es preparación. Y otra definición en el original, en griego, dice que tiene que ver con poda, que tiene que ver con los pies. O sea, le da la importancia, dichos zapatos marcan la importancia de cómo vamos a caminar y por el camino que vamos a caminar. O sea, los zapatos simbolizan la preparación, la disposición y la acción que estamos teniendo o que vamos a llevar a cabo. No es lo mismo tener unos zapatos para ir a una gran boda que tener unos zapatos para hacer boda, para hacer deporte. ¿Cuántos están conmigo? Yo recuerdo cuando un sábado contraí matrimonio hace ya casi 20 años y cuando yo llegué a mi luna de miel el lunes, allí se identificaban todos los novios por lo mismo. ¿Y saben por qué se identificaban los novios? Porque todos los novios llevábamos unos zapatos nuevos y entonces todos los novios iban en chancla, ya éramos esposos, ya éramos maridos, pero todos estábamos marcados aquí como las manos de Cristo. Teníamos la línea detrás de los talones todos ensangrentados. Entonces tenemos que entender de que las sandalias, los zapatos, tienen que ser apropiados para el momento, para la hora, para lo que vamos a desarrollar y no podemos caminar sin unos zapatos apropiados. Necesitamos entender de que nuestros zapatos, nuestra sandalia de la que Pablo nos habla, necesitamos también darle esa importancia para mantener esa estabilidad espiritual. Tu situación por la que camina determinará la inclinación de tu corazón. Déjame decirte algo, no es suficiente creer. Crees el inicio. Necesitamos caminar sobre la sandalia de una estabilidad espiritual. ¿Qué representa la sandalia? Yo quiero darte herramientas para que tú me puedas entender. La sandalia representa mi preparación espiritual. Las sandalias representan mi firmeza. Las sandalias representan la disposición para anunciar el evangelio. Las sandalias representan caminar en paz juntamente con Dios. El evangelio nos da seguridad para avanzar aún en los terrenos más complejos y difíciles por los cuales podamos atravesar. Por lo tanto, tú y yo no debemos de caminar descalzo espiritualmente. Muchos quieren enfrentarse a grandes batallas, pero aun cuando ni todavía han empezado esa batalla, ya han sido vencidos, porque no entienden la necesidad y la urgencia que tenemos y lo necesario que es para nuestra vida de tener una estabilidad en aquello que nosotros estamos, lo que más soporta nuestro peso, necesita tener una estabilidad, una firmeza fiable para poder caminar. Porque si no entramos en problemas, ahora me va a entender, hoy estoy firme, mañana estoy preguntándole, ¿dónde está Dios? Tenía el casco, tenía la coraza, tenía el cinturón, pero se le olvidó la sandalia. No hay una estabilidad espiritual. Estamos en problemas. Entramos en el punto donde un simple problema termina derribando todo lo que por años hizo Cristo. Faltaron las sandalias, faltaron los zapatos apropiados. Una crítica en un momento determinado lo aparta todo, te lleva a tirar todo. Una tentación te hace caer una y otra vez. La definición de todo eso es porque no estamos bien afirmados evidentemente en la palabra de Dios y no tomamos la importancia de nuestros calzados, de nuestras sandalias. Igual que un romano del ejército romano se preparaba con unos zapatos dedicados y diseñados para llevar a cabo dicha batalla, tú y yo tenemos que equipar nuestros zapatos para resistir al diablo, que él huya de nosotros, para permanecer en la batalla firme. El evangelio, hermano, trae paz. No es ausencia de problema. El evangelio no es ausencia de problema. Muchos llegan a Cristo pensando de que ya no va a haber problema. Los problemas van a ser diferentes, pero también tu corazón de cómo tú miras los problemas también van a ser diferentes. El tema es tener paz en medio de la tormenta. Ese es el verdadero evangelio.
Ese es el verdadero evangelio del cual se predica en esta casa. Estemos atravesando lo que estemos atravesando, permaneceremos en paz en medio de la tormenta. Juan capítulo 14, versículo 27, son palabras, son tesoro para nuestras vidas. Dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuando tenemos el evangelio dentro de nosotros, caminamos sin miedo. Avanzamos con fe. Permanecemos firmes y algo sumamente importante, no retrocedemos. El termómetro que marca un avance en una vida, en un corazón, tiene que ver con que son gente, no es tanto en cómo avanza, el tema es cómo no retrocede, porque no todos van a un paso rápido, pero pueden ir a un paso más lento, pero lo que determina tu avance es cuánto vas avanzando y cuánto no vas retrocediendo. Por lo tanto, quiero animarte a que no pierdas la visión, no pierdas la pasión y no pierdas la misión. Pero para llevar a cabo una visión correcta, conforme a esta casa, para tener la pasión necesaria conforme a esta casa, de hecho es el lugar donde Dios está plantado. Para llevar a cabo la misión conforme a lo que Dios nos está pidiendo en esta casa, necesitamos que usted tenga los zapatos apropiados. No se compre unos zapatos chicos, cómprate unos zapatos apropiados. Y según sea el momento en el que tú estés, así será los zapatos, el calzado que tú deberás llevar. Isaías 52, versículo 7 dice la palabra, qué hermoso son sobre los montes los pies del mensajero que trae buena noticia. Buena noticia de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buena noticia. O sea, está bendiciendo tus pies. La palabra le da importancia a tus pies, nos da importancia a cada uno. Las sandalias hablan de caminar correctamente. Cuando habla Pablo de tener la sandalia, de tener los zapatos apropiados, nos está animando a caminar en obediencia, a caminar en santidad, a caminar llevando la buena noticia, a caminar reconciliando y no destruyendo. Claro que va a haber gente que va a intentar de destruir. Claro que va a haber gente que va a intentar de aparecer en tu camino y meter un palo en la rueda. Pero tú y yo hemos aprendido de que no es con nuestra fuerza, sino es con el Espíritu del Señor. Tus pasos, mi pregunta es, ¿tus pasos están guiados por el Evangelio o por tus emociones? Porque quiero animarte a que tú salgas de este lugar. No te estoy quitando la razón a lo que tú estés atravesando. Simplemente te estoy diciendo, hasta aquí has permanecido obrando, operando en tu fuerza. ¿Por qué no le dedicas a Dios 6 meses de tu vida? Dejas de operar en tu fuerza y operas en lo espiritual. Yo te aseguro que aquel que se levanta contra ti, o para o Dios lo para. Tú lo puedes parar momentáneamente. Tú lo puedes parar estacionalmente. Pero cuando Dios dice que hasta aquí, es hasta aquí. Y Dios moverá lo que tenga que mover, pero yo tengo que cuidar mi corazón y saber que mis pasos están guiados por el Evangelio y la verdad de Dios. Y nunca, nunca, nunca por mis emociones. En otras palabras, hermano, merece la pena la nota en lo musical del silencio. A veces nuestra mente nos va a llevar a tomar un impulso, pero musicalmente hablando el silencio marca un antes y un después, marca un tiempo, marca una pausa. En esa pausa no te pido de que te cruces de manos, es la pausa donde tú y yo tenemos que orar e interceder para que todas las acechanzas del enemigo sean rotas y vencidas en el nombre de Jesús. Por lo tanto, iglesia, ponte los zapatos apropiados, ni grande ni chico, porque de él mana nuestra estabilidad. El segundo punto que quiero hablarte es del yelmo. Tengo el yelmo. ¿Qué es el yelmo? Dice Efesios capítulo 6. Dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El yelmo, en otra versión no habla de casco, yo te lo leo en la NTV. En la Reina, si no me equivoco, habla de yelmo. Dice que era el casco del soldado, el cual también era importante. ¿Por qué? Porque el casco protege la cabeza, una parte vital del cuerpo.
Cuando uno va en un vehículo de 2 ruedas, ¿cuán importante es que tú lleves un casco? Hemos visto y hemos escuchado noticias horribles que se hubieran solucionado simplemente con haber llevado un casco. Entonces, en el ámbito espiritual es igual. En lo espiritual representa la protección de nuestra mente. Yo he hablado acerca del cinturón, he hablado acerca de no solo sobre la cintura, sino sobre los lomos de nuestro entendimiento. Pero quiero animarte a que también el casco sea un instrumento de protección sobre tu vida. ¿Por qué? Porque las batallas más fuertes no ocurren en tu corazón. Las batallas más fuertes no ocurren en nuestro corazón, ocurren en nuestra mente. El enemigo no ataca directamente tu corazón. Primero ataca tu mente. ¿Por medio de qué? De tus pensamientos, por medio de tus dudas, por medio de tus temores, por medio de la culpabilidad, por medio de la condenación, por medio del desánimo. ¿Estás conmigo? Muchos pierden la batalla antes de actuar porque ya fueron derrotados en su mente. Fíjate si es importante el yelmo o el casco sobre nuestra vida. Porque el yelmo protege, una de las cosas que protege el yelmo es nuestra identidad. La salvación nos recuerda, nuestra identidad nos lleva a la salvación y la salvación nos recuerda de que somos hijos de Dios, de que hemos sido perdonados, de que tenemos una vida eterna, de que Cristo venció por nosotros. Y cuando el enemigo dice no sirve, Dios dice ha sido redimido por la sangre de Cristo. Por lo tanto, un cristiano sin yelmo es alguien que está vulnerable. Pero pastor, llevo la espada, llevo el escudo, llevo la sandalia, llevo el cinturón, llevo la coraza. Sí, pero tu cabeza está desprotegida. Y el enemigo va a intentar de meterse por la fisura o por aquello que tú y yo le demos ventaja para que pueda destrozarnos. Por lo tanto, un cristiano sin yelmo, sin casco, estamos vulnerablemente en condición de peligro. Por lo tanto, quiero animarte a que no camines sin tu yelmo, sin tu casco. Cualquier comentario terminará destruyéndote cuando no tenemos el yelmo. Vives con miedo porque no tienes tu casco puesto, duda constantemente, te llena de ansiedad espiritual. Y el creyente que conoce quién es Cristo mantiene su mente firme por medio del yelmo y por medio del casco. Porque es nuestro símbolo para proteger nuestros pensamientos. Necesitamos renovar nuestra mente por medio del yelmo, por medio del casco. No basta con venir a una celebración por semana. Debemos de llenar nuestra mente con la palabra de Dios, con la oración, la adoración, la comunicación con Dios y también con mi compromiso con Dios. O sea, ¿de qué nos vale que Dios nos libere? ¿De qué te vale que Dios te saque todo aquello que no edifica tu vida si tú no contribuyes a llenarlo de la palabra de Dios, a llenarte de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios? Una mente vacía se convierte en el mejor escenario como un campo de batalla para el enemigo fácil de vencer. Pero Dios me libró. Amén. Pero tú no fuiste no fuiste lo suficientemente sabio para llenar tu mente con la verdad. Cuando tú no llenas aquello que Dios vacía, estás en peligro también. Dios me limpia, Dios me vacía, Dios me libera, Dios me restaura, Dios me restituye. Pero yo tengo que llenarme con aquello que va a ser un fortín para que el enemigo no entre. Y quiero dejarte un extra más. Cuando el yelmo y la sandalia trabajan juntos, ¿sabe lo que ocurre? Esta definición. Las sandalias nos ayudan a caminar correctamente. En otras palabras, nos ayuda a hacer aquello que tenemos que hacer. Y el yelmo nos ayuda a pensar correctamente. Por lo tanto, si tus pensamientos están protegidos, tus pasos serán firmes. Si tus pensamientos están desprotegidos, tus pasos no pueden ser firmes. ¿Cuán importante es el yelmo? Tu corazón puede estar alineado correctamente, pero si tu mente está distorsionada, tarde más o tarde menos, tu corazón se va a distorsionar. Por lo tanto, si tu mente tiene paz, tu caminar tendrá dirección. Si sabes quién eres en Cristo, no caminarás derrotado. Y para cerrar este mensaje, y yo no voy a hablar más en el 2026 de la armadura, yo quiero decirte algo. Dios no nos ha dejado indefensos. Dios nos ha dejado una gran armadura con 6 elementos necesarios para que tú y yo
podamos resistir en medio de la batalla de pie y firme. Yo no me siento identificado con una iglesia en derrota. Yo me siento identificado con una iglesia de victoria en victoria. Y evidentemente va a haber momentos donde vamos a sangrar, sí. ¿Va a haber momentos de tribulación? Sí. ¿Va a haber momentos donde vamos a estar en serios problemas? Sí. Pero tú y yo sabemos de que Cristo exhibió públicamente a los principados y a las potestades y lo volverá a hacer. Nos dejó sandalias para permanecer firmes y un yelmo para proteger nuestra mente. Y hoy el Señor nos llama a caminar en el Evangelio, mantener una mente protegida y permanecer firme en la batalla espiritual. Un llamado. Tal vez a los que de pronto dicen, estoy un poco cansado. Un llamado tal vez a los que están de pronto con pensamiento negativo. Un llamado tal vez a los que están viviendo sin paz. Un llamado tal vez a los que están retrocediendo en lo espiritual. ¿Cómo definiría eso? Ponte la sandalia del Evangelio, ponte el yelmo de la salvación y tus pasos y tu vida permanecerá firme en Cristo. Amén. Y si estás en la otra parte de la pantalla, ¿cómo puedo hacer? Repite conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Si estás en este lugar y no tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes decir, Señor, te pido perdón por mis pecados, pidiéndote de que tú entres a mi vida como el Rey y el Señor y el Salvador. Te acepto como mi único Señor. Amén. Ese es el Evangelio. No hay más. Primer cuatrimestre, libertad. Segundo cuatrimestre, influencia. ¿Sabe cuál es el miedo que a mí me da? De que, imagínate, esto es verídico, hay historias reales, no voy a dar ninguna real. Usted conocerá igual que yo conozco. Pero ¿qué ocurre cuando un niño nace en un hogar rico? ¿Qué es lo que ocurre cuando el niño es grande? Hay muchas posibilidades de que termine perdiendo la cabeza con tanta riqueza, ¿no? Lo tiró por la borda, el vicio, las mujeres, la droga, ¿no? A mí me da respeto de que hablemos de avivamiento y no estemos leyendo nuestra Biblia. Me da pánico, hermano. Porque he visto tanta gente ser utilizada por el Espíritu Santo y luego desviarse del Espíritu Santo. Hoy TCD era increíble. Hoy TCD hablaba bien claro acerca de aquellos que se benefician. Increíble. Yo necesito tener más influencia en esta ciudad. Tú necesitas más influencia. Pero que Dios sea Dios. Que lo que se vea de influencia no tenga que ver con tus recursos y mis recursos. Tenga que ver con lo que Dios está haciendo con la vida de tal. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo con la familia de tal. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo entre ellos. Eso es. Ese es el Evangelio. Zacarías 4:6, memorízate eso. Entonces me dijo el Señor, dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza. Deja de pelear ya. Yo sé que duele, yo sé. Dímelo a mí. Sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y te prometo que cuando tú no peleas en lo carnal, va a ser difícil. Pero va a haber un momento donde Dios va a mover ficha. La palabra dice que hay de aquellos, quien arremete contra ti o contra mí. Aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Primera de Corintios. Pero gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Cómo alguien que está en esta habitación puede mirar al cielo y decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dentro de ti. Me decía mi suegra cuando le compartía eso estos días, que ¿dónde está Dios? Donde tú lo quieres colocar. Buena respuesta, mi suegra es una máquina. ¿Dónde está Dios? Donde tú lo has colocado. Yo sé dónde está Dios. Victoria absoluta es lo que vamos a vivir en esta temporada. Dígale al que tiene a su lado, Dios, dile, están hablando de ti.
Pero Pedro, primera de Pedro dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Quién? No es mi vecino. Mi vecino a veces es un instrumento. Puse un día en el COVID el himno de España y me iba a comer. El himno de España. Si llego a poner los carros del faraón, todavía estamos en guerra. El himno de España. Me echó la policía. Nuestro enemigo, de veras. ¿Quiere que cuenten algo? Me da igual donde salga eso. Yo fui a Murcia y había quedado con mi madre biológica, la que me trajo al mundo, y mi hermana. Y habíamos quedado en un lugar donde íbamos a comer juntos. Ya que estaba en aquel lugar, pues oye, voy a hacer un proceso de venga, vamos, venga. Todo lo que uno predica tiene que ser verdad. Voy a estar allí, nos vemos en tal lado. Y habíamos quedado a las 2:30 de la tarde y eran las 3:30 y no había aparecido. ¿Dónde estáis? No, que al final no vamos a poder. Yo no puedo arremeter contra ellos. Son instrumentos del diablo. ¿Me explico? Son gente que el diablo ciega su entendimiento y le hace perder o desenfocarse de lo que es prioritario. ¿Tiene sentido? Eso es nuestro día a día. No es tu enemigo. Es que el enemigo va a intentar de operar en cualquier mente para poder destruir tu vida. Cuando tú y yo entendemos de que estamos en una guerra que no es opcional, es una guerra espiritual y hay alguien que quiere matarnos, que quiere destruirnos y que quiere sembrar miedo, pánico, duda, vamos a salir victoriosos. La buena noticia para cerrar esta serie es que usted y yo salimos con la armadura en el nombre de Jesús. Y Santiago 4, 7, 8, pongan eso en sus neveras. Así yo estoy lleno de esperanza. Como comemos mucho, cada vez que usted va a la nevera, usted va a ver este texto. Santiago capítulo 4. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, pónganlo en negrita. Y pon en negrita, y él huirá de ustedes. Y luego pon en rojo, acérquense a Dios. Y pon en fluorescente, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadoras, lo pone en rosa fluorescente. En naranja fluorescente pon, purifiquen su corazón. Y esto lo pone en el color que le gusta al pastor Domi, rojo o rosa fucsia. Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, para que nunca nuestra lealtad se divida entre Dios y el mundo. Amén.